Eso sí, sí o no. Tengo que resolverlo. Sí, tengo que informarme sobre los daños causados aquí. Buen día, es un placer presentar esta rueda de prensa con el conjunto de actividades en torno a Lucrecia Martel, que han preparado un programa muy completo y muy intenso, con la participación de distintas instituciones, entidades, pero bajo la iniciativa de la SER, la Aceleradora de Cine, y Lidia Arias, que también está aquí presente con nosotros. Ella es la culpable de todo, ella es la instigadora de todo el programa, y ahora ella contará un poco el conjunto de actividades. En lo que a Filmoteca respecta, además de acoger esta rueda de prensa, estamos muy contentos de intervenir en esta operación, haciendo lo que nos pertoca, que es, estamos hablando de la cineasta, por lo tanto vamos a mostrar las películas. Es una retrospectiva completa con los 4 largometrajes y 3 de los cortometrajes, y volveremos a tener a Lucrecia aquí el día 13 para la presentación y coloquio de Zama, su último largometraje estrenado. Y por tanto, nada más, luego reiterar las gracias por hacernos cómplices una vez más de esta iniciativa, que se remonta a Basquiat Rostami, de grato recuerdo para todos, y encantados de acoger en esta casa del cine a Lucrecia Martel por primera vez, y espero que no sea la última. No sé si quieres tú comentar un poco todo el programa o... Sí, yo solamente agradecer a ambos. No, realmente ha sido un placer la invitación de la Aceleradora del Cine, y hemos estado planeando cómo llevar a cabo una experiencia con los chicos, los colegas que se han inscrito en el curso, y bueno, y con mucha expectativa, preparando todo, y bueno, y gracias por pasar las películas. Por suerte tengo una filmografía corta, entonces en pocos días se puede terminar la retrospectiva. Hola, bueno, gracias por venir a la prensa y a todos los colaboradores. Bueno, primero agradecer a la Filmoteca, que siempre es nuestro cómplice, que nos da cuerda para este tipo de locuras. También agradecer a CIP, a Pera, que ha estado siempre con nosotros también elaborando como todo este proyecto. A la Fundación SGAE, que nos apoya también, donde vamos a realizar el último día de la proyección de los ejercicios. A la Alternativa, con quien organizaremos una masterclass en el CCCB el día 6 a las 7 de la noche. Y bueno, en resumen, la idea de la Selva, primero que todo, este es nuestro primer proyecto. Somos una cooperativa que está formada por 5 profesionales del cine de diferentes orígenes, más que iberoamericanos, y estamos muy interesados en difundir la obra de grandes artistas como Lucrecia, que aceptó nuestra invitación para venir a hacer como una visita y un recorrido bastante completo de su trabajo, ¿no? Entonces, esta es la primera actividad. Con la conferencia de prensa inauguramos todo el evento. La Aceleradora de Cine es un encuentro de creación en el que vendrán 45 jóvenes directores de diferentes partes del mundo. Hay más o menos 16 nacionalidades, y cada uno va a realizar una pieza en un espacio que dará como resultado muy posiblemente una obra un poco polifónica, ¿no? Estamos en eso. Ha cambiado mucho porque hay muchas sorpresas y no queremos los chicos llegarán el 6 pensando que va a pasar algo, pero finalmente vamos a transformar. Lucrecia transformó mucho el proceso creativo, y sobre todo para dar un énfasis
en lo que más le interesa, que es el sonido, los diálogos y la dirección de actores, y todos estamos muy contentos de ese cambio y haciendo todo lo posible para que sea bien, para que salga bien. En resumen, la idea es eso, acelerar el proceso del cine, que toma siempre tanto tiempo, ¿no?, para desarrollar, para crear una obra y poderlo hacer en muy corto tiempo. Entonces, pues agradecemos mucho a Lucrecia que esté acá y que sea como el motor de todo este encuentro cinematográfico. Bueno, sin más, si algú feu una pregunta, preguntes? Sí. 45 personas, hablan de chicos, ¿no hay mujeres? Sí. ¿Cuántas hay? Hay mayoría de mujeres. ¿Cuántas? Melissa, ¿dónde está? 25, creo. ¿Cuántas, Meli? 32 mujeres. Perfecto, gracias. Me gustaría saber por qué ha tardado tantos años en hacer después de, o sea, en hacer largometrajes de ficción, y un poco por qué esta filmografía tan corta. Creo que es ecológico. Hay demasiado de todo. Yo tampoco tengo tanto para decir de todo. Entonces, cuando realmente tengo deseos de compartir algo, lo hago. No es tan fácil hacer cine en Sudamérica. Creo que todo eso colabora a la ecología de mi obra. Y tampoco pienso que haya un patrón que sea el óptimo, ¿no? No sé cómo sería. Una película por año, una película cada 2, cada 3, digamos, ¿qué sería lo normal? Como no lo sé, lo hago solo cuando realmente siento que tengo algo para compartir. Vivo más de dar clases que del cine, así que no tengo el apuro de hacer una película para vivir. Jordi. Hola, buenos días. En la aceleradora se explica que vas a poner en práctica una fórmula de trabajo muy específica con el sonido como principal protagonista, y me gustaría que nos explicaras un poco en qué consistirá. Bueno, es una arbitrariedad que a mí me da resultado por algún motivo que, bueno, habrá muchas explicaciones para eso, pero estudiar cine o acercarse al cine parece una actividad fundamentalmente visual. Si uno va a una librería de cine, si vamos a la librería acá de la Filmoteca, seguramente la cantidad de libros sobre sonido en el cine no va a llegar ni al 15%. Y la cantidad de libros sobre fotografía, imagen y cuestiones que tienen que ver con lo visual van a ser el resto, ¿no? ¿Por qué? Qué cosa más curiosa que una cosa que se llama narrativa audiovisual tenga tanto visual y tan poco de auditivo. Simplemente esa rara distribución de la atención hace que, me pareció a mí que era una buena señal de por dónde había que empezar a pensar para quizás ver algo distinto. Porque el gran problema que tenemos todos es cómo observar el mundo y comprender sus conflictos, problemas e incluso poder apreciar la belleza. Y porque estamos muy educados para un lado, ¿no? Nuestra educación, sobre todo la mayoría de los que estamos acá, clase media blanca, es muy homogénea en el mundo. Nos juntan de cualquier nacionalidad, clase media blanca, en una isla y nos parecemos bastante. Así seamos rusos, chinos, europeos o americanos. La clase media blanca tiene un dominio sobre la cultura desde hace mucho tiempo y coincide con esta prevalecencia de lo visual sobre, por ejemplo, este componente auditivo que tiene el cine.
Entonces me pareció que un camino como para sacudir mi propia estupidez de clase media blanca podía ser el sonido. No lo logro siempre, porque lo que pasa es que la estupidez es una cosa que se construye tan delicadamente que es tan difícil de sacársela de encima. Pero bueno, intento a través del sonido hacer un camino en esa dirección. Y eso es lo que quisiera compartir con los chicos que van a venir. Sí, en el caso de Zama hubo algunas diferencias en torno a la producción y bueno, quería que me comentaras qué piensas sobre el sistema de producción y también sobre los cineastas como Pablo Trapero que se producen a sí mismos. En verdad nadie se produce a sí mismo en el mundo porque todos usamos dinero de otra gente. Así que Pablo lo que tiene es una productora. Él es una persona joven, tiene una productora y yo trabajo con unos jóvenes que tienen una productora. Pero no me parece que esa idea de independencia la encuentro mucho más en el plano narrativo que en el productivo. Porque la mayoría de nosotros filmamos con plata de otros. Nadie arriesga su propia plata, muy poca gente. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Cómo ves actualmente, digamos, la relación de los cineastas con la producción? ¿Hay que producirse a sí mismo o no es necesario? Y en cada país, depende qué tipo de cine hagas, es distinta la situación. Si lo que vos querés hacer coincide ampliamente con lo que se distribuye en el mercado, y va a ser muy fácil que consigas una productora que se interese. Si lo que haces hay que remarlo un poco porque no es lo que más fácilmente consigue distribución y necesitas conseguir las personas que quieran y que deseen estar en ese riesgo. Yo por suerte, digamos, es difícil, pero por suerte en el mundo desparramado por ahí hay mucha gente que le gusta arriesgarse y que no están en el cine solamente por el beneficio que les puede generar un éxito en una película, ¿no? Hola, buenos días. En su cine la atmósfera y el paisaje es muy importante y cómo los personajes se mueven en ese entorno. En los procesos creativos, usted ve un paisaje, piensa en una atmósfera y empieza a construir, o ve un personaje, o todo va a la limón. ¿Qué ve primero? ¿Un paisaje? Sí, yo justo, en general, lo poco que he hecho siempre ha partido de algunos fragmentos de diálogo, algunas esto de que intentar de pensar desde cuestiones que son más orales, auditivas, que imágenes, es cierto, no es una frase, es cierto, es lo que define como el proceso de todas mis películas y en general empiezan por cosas. Estamos rodeados, y es muy curioso porque parece que estoy contando una cosa distinta, rara, y en verdad todos nosotros estamos sumergidos en novedosísimas estructuras narrativas orales organizadas con un dramatismo muy particular. Todos nosotros tenemos una abuela, una tía, un primo que cuando cuenta cosas nos deja pasmados. Y curiosamente esos sistemas, esas formas, esa gente que nos encanta y nos cautiva con sus maneras de hablar, no parecieran ser suficientemente valorados como para pensar estructuras narrativas a partir de ahí o para prestar atención como esa gente. ¿Por qué nos fascinan cuando hablan? Porque muchas veces cuentan estupideces, pero uno se queda ahí. Entonces, lo que tiene de interesante de esto el pensar desde las formas sonoras es que primero son cosas que están a la vuelta de nosotros. No es que hay que ir a China a buscar un manuscrito
es cómo habla nuestra gente, nuestra madre, nuestros parientes, cómo hablamos nosotros. Y en eso hay una forma de comunicarnos que no es, que muchas veces no responde a la estructura clásica de principio, desarrollo y desenlace. Traten como un ejercicio de observar cuántas veces eso sucede a la vuelta de ustedes y sin embargo cuántas veces cosas que tienen una estructura dramática, narrativa distinta, los emocionan o les permiten ver cosas del mundo. Así que en general en mi caso empiezo por algún fragmento de un diálogo, una cosa que me dijeron, una frase de mi abuela, o a veces unas formas sonoras como por ejemplo La Niña Santa está muy basado en todos los días uno se levanta, no importa si ha pasado la peor noche de su vida o la mejor noche, uno se levanta y al portero le dice buenos días en un tono como hay un tono con el que usamos para hablarnos en donde intentamos no transmitir ningún conflicto ni emoción demasiado importante para no perturbar al otro. Es una estupidez nuestra, pero bueno, así nos manejamos socialmente. Nadie pregunta ¿cómo estás? Y espera que el otro le conteste cómo está. Y ese tono me gustaba, esa forma sonora en donde que es bien audible y exige una respuesta y sin embargo no exige ninguna revelación acerca del otro. Bueno, por ejemplo, eso es un principio que es en realidad una observación sobre una cuestión sonora. Como ejemplo, digo. Sí, ahora que hablabas de La Niña Santa, recuerdo que estaba viéndola en La Habana, en el cine Yara, y que hubo bastante gente que se levantó. El cine, cuando tú haces se levantó y se fue. Cuando haces... se levantó y aplaudió. Se levantó y se fue. Entonces, normalmente cuando haces una película es porque estás pensando en provocar o incomodar, o realmente no sé, yo no soy esa clase de persona, yo no estoy pensando en qué bueno que la gente se levante del cine. Simplemente pienso en las cosas que me gustaría compartir con los demás. Uno no puede compartir todo con todo el mundo. Digamos, hace falta nomás que hagas una cena en tu casa y vas a ver que de 7 comensales va a haber 2 que se van a ir medio disgustados y que van a dejar la mitad del plato Es muy difícil complacer a todos. Si hay que complacer, la comida que tenés que preparar es súper simple. Es muy raro con eso. Entonces, me parece que hay que sacarse el momento en donde uno empieza a desesperarse por los espectadores es cuando uno empieza a querer jugar en las grandes ligas en el mainstream. Pero mis películas llegan y por suerte ahora con esta segmentación de los espectadores que sucede con las redes, puede llegar a espectadores más fácilmente y no aspira a la masa, a la multitud. Es muy difícil, esa aspiración es una aspiración del mercado, no es una aspiración humana. Roberto Carlos dice que quiere tener 1 millón de amigos, pero ¿quién puede tener 1 millón de amigos? Digamos, ¿cómo haces para ir a todos los cumpleaños? ¿Te la pasarías de joda? Así que no, me parece que hay que ser más modesto y esas aspiraciones locas de millones nunca las he tenido. Me encanta hablar con la gente, que lo que yo hago le signifique algo. Ni siquiera quiero que me diga si le gusta o no la película, pero quizás le recordó algo de su propia vida infinitamente más interesante que la película. Y ese movimiento, que una cosa que uno hace, al otro le genera otra cosa y ese otro genera otra cosa, eso es lo que nos vuelve esta especie tan extraña que somos, que necesitamos todo el tiempo compartir cosas. Después está el mercado con sus reglas, pero si uno se somete a eso, por Dios, qué tristeza. Yo quisiera que explicaran un poquito más sobre el proyecto. 16 países, ¿qué países son?
5 profesionales. Comunistas, tope. Profesionales, ¿de dónde son estos profesionales? Digamos, es la primera vez que lo hacen, dicen, que esperan conseguir. Bueno, lo que deseamos es que son 45 chicos, tenemos 10 días para compartir, por lo menos 9. Lo que deseamos, lo que yo deseo es compartir con ellos un sistema de aproximación a la narrativa y ojalá a alguno de ellos les sirva. Cuando uno está aprendiendo en esa etapa que ojalá durara toda la vida, es muy interesante a veces incluso aprender algo que no es lo que exactamente coincide con la forma que uno tiene de trabajar. Entonces es posible que de esos 45 chicos haya algunos que nada de lo que sucede en el curso les sea útil, pero al menos haberse salido unos días de su propia cosa le va a servir. A mí me va a servir muchísimo ver cómo abordan ellos. De lo que se trata concretamente el curso es de escribir un diálogo y cómo filmar un diálogo. Porque a veces uno comete la estupidez de creer que cuando 2 personas hablan, solamente hablan 2 personas. Y eso nunca sucede. Yo por lo menos que me he dedicado a observarlo, nunca veo que cuando 2 personas hablen, solamente hablen 2 personas. Hablan todas las otras voces que están presentes en uno y en otro. Muchas veces cuando uno siente un cambio de tono en una frase, alguien está hablando y de repente habla la voz, levanta la voz sin mucho motivo y dice algo que... ¿Y esas frases de dónde vienen? ¿De dónde vienen esos tonos distintos, esas pausas? Yo tengo una explicación para eso, y es que uno está transitado, uno es una cámara de reverberancia de las voces de los otros, de las voces de su madre, de sus parientes, de sus amigos, de las personas con las que tiene conflicto, de las cosas que escucha en la televisión. Por eso muchas veces es muy banal nuestra vida, porque repetimos muchas tonteras de la televisión. Y entonces pensar que cuando uno filma un diálogo no está filmando 2 personas, o está filmando 2 personas en un marasmo de voces diversas, entonces hay que pensar mejor cómo filmarlo. Si no es cámara por aquí, para allá, por aquí, para allá, plano de establecimiento, como esa estructura clásica, y es muy difícil que uno ahí descubra algo respecto de esa situación tan particular que es de diálogo. Y por otro lado, diálogo es la única parte donde una persona de cine escribe unas letras, guión, fulano dice esto, mengano dice lo otro. Es la única parte donde uno está escribiendo el sonido de la película. Y eso es una conciencia que a veces en el cine nos falta. El diálogo es una partitura sonora. Lo que pasa es que estamos tan afectados por la idea de sentido, porque la pregunta tiene que tener sentido, la respuesta, con 90% de las cosas que hablamos en el día no tienen un sentido tan preciso, que a veces nos olvidamos de esas estrategias sonoras con las que uno conversa, y que su eficacia no se debe a qué se dice, sino cómo se lo dice. Entonces vamos a tratar de investigar y hacer algunos experimentos con eso. Quería comentar, decías que para que una cena guste a todos los comensales tiene que ser una cena simple, y estamos viviendo un fenómeno ahora con el cine de superhéroes que está a punto de convertirse en Endgame, en la película más taquillera de la historia. ¿Consideras que este tipo de cine es simple, que puede gustar a tanta gente? Y luego no es tan simple ese cine, ¿eh? Ojo, que el pensamiento hegemónico no es simple. Lo que yo creo que qué tristeza, y aparte que es llamativo, que pensemos en qué años Marvel y DC dejaron de ser empresas exitosas y cuándo volvieron a ser empresas exitosas, y pensemos eso en relación con la política global de nuestro planeta. Otra vez la guerra, otra vez necesitamos superhéroes, otra vez hay malos, malísimos que hay que destruir, buenos, buenísimos que hay que defender, y
digamos, parecía en un momento, en torno a los 70, parecería ser que ese modelo había naufragado. Y curiosamente, otra vez vuelve a ser eso algo que nos entretiene. No me parece algo simple. Creer que existen los héroes hace falta un enorme esfuerzo de voluntad para creer en eso. Y para creer en eso hay que construir una narrativa muy precisa, porque si no, lo que uno puede observar en su entorno es que no existe esa tal cosa, el héroe. Y encima ahora que la versión feminista tonta de Hollywood, es que ahora convierto el héroe en heroína y ya está, ahora somos todos feministas, pañuelo verde, se resolvió el problema de las mujeres y el Me Too. Es como ¿no? Para mí hay gente vaga que no quiere pensar. Y nosotros tenemos que pensar, ¿por qué triunfa otra vez? ¿Por qué otra vez las películas más taquilleras son películas donde las 3 películas más taquilleras de Marvel tienen la palabra war en el título? O un grado militar, Captain America. Otra vez eso, digamos, no sé, me aburre, bueno, está bien, ahora están los negros por ahí, Thor va a ser gay, pero es como, es el mismo esquema de pensamiento, un poco ayornado en cosas que ya son imposibles de esquivar, pero la idea del enemigo, en este planeta minúsculo, donde estamos todos pegados y lo que uno hace le afecta al otro, que pensemos que en torno a la idea del enemigo hay algo posible de resolver, es una gran tontería. Pero bueno, imagínense que puede importar esta crítica a una película que hace 400 millones de espectadores. No tiene ninguna relevancia, pero digo, es interesante saber cómo es. Porque Marvel y DC tuvieron, primero que no existen desde siempre como productoras de cine, y hubo una época en donde los héroes dejaron de ser interesantes. Claramente posguerra. Y ahora otra vez, cuando todos estamos medio asustados porque en todos los países la extrema derecha parece ser reactivarse, y en países donde no creíamos que podía volver a suceder, uno ve marchar a los neonazis, entonces no quiero ser catastrófica, pero digo, alguna relación hay. Por eso te quería preguntar cómo se te había relacionado con un proyecto de Marvel. Claro, imagínate, yo feliz en la vida. A mí de Marvel, de la única manera que me pueden sacar es si me echan. Porque era un casting de directores, no era que me habían llamado para el casting de directores, van 200 directores y a tomarles pruebas. Pero bueno, toda vez que alguien me llame, yo voy a decir lo que pienso y voy a tratar de hacer lo que me parece que está bien. Y te aseguro que esa Black Widow no iba a ser, no se iba a levantar tanta gente. ¿Cómo sería una película de superhéroes de Lucrecia Martel? Y a todo esto se supone que cuando uno va a esos castings, firma una cosa de confidencialidad donde uno nunca tiene que decir que estuvo ahí. Pero me atrevo a esto, pero no traigo un problema, pero me atrevo a esto porque cuando me junté con jóvenes directores, yo tuve digamos, mi actividad con jóvenes es muy permanente, y cuando veo muchos jóvenes felices porque de golpe los Black Panthers son protagonistas en una película de Marvel, y porque ahora Capitana América, y porque Wonder Woman, y uno piensa que ahí está produciéndose la transformación del mundo, es necesario contar algunas cosas. ¿Qué contarías tú, pues, en una película de superhéroes? Contaría que, por ejemplo, lo primero que hay que pensar es qué es una película de acción. ¿Qué significa acción exactamente? ¿Qué es un enemigo? ¿Qué utilidad tiene la idea del enemigo? Y después, ¿cómo se salva a la gente? Con un iluminado que viene con un escudo inalámbrico, XX, no sé cuánto. ¿Cómo se salva a la gente? Porque yo veo esas películas, que primero me cuesta mucho verlas porque las bandas sonoras son horrorosas, y no veo nada que
que de lo que ya la humanidad no se haya arrepentido, que es agarrarse a rayos entre unos y otros, tirarse una bomba, no sé qué, y usar la tecnología para someter a otros, o para combatir a otros que están sometiendo, pero finalmente para que algún modelo de sometimiento gane. Entonces, igual no quiero ponerme extremista, a veces me pongo extremista simplemente para provocar que sobre algunas cosas tenemos que pensar. Pero esto, Capitán América y Black Widow no nos va a salvar a las mujeres de la cintura de avispa y las minas moviéndose como gatos, que si uno ve esas películas son así. Las chicas, ¿cuál es la gran diferencia? Que ahora le pegan a la gente. O saben manejar algunas armas, o saltar de un edificio a otro. No sé. Es muy difícil tener ideas. Muy difícil. Sí que tenías un proyecto que era El Eternauta, que era además un homenaje a su autor tristemente desaparecido. ¿Lo crees imposible de hacer esto ya? ¿Ya lo has descartado? Sí, no tengo los derechos. Los tienen, no sé ahora quién los tiene, pero en el momento que a mí me convocaron eran de los productores. Así que no depende de mí. Pero ojalá que se haga esa película porque para nuestra cultura argentina, una historieta donde los alienígenas eligieron Buenos Aires como lugar de aterrizaje nos sorprende porque no hay mucha gente que quiera aterrizar ahora en Argentina y más bien se le llenarían las naves capaz para fugar a otro lado. Así que bueno, imagínate, es como una gran cosa. Ojalá vaya a hacerse esa película. Ahora que el curso, la convocatoria con estos cineastas va a hablar mucho del sonido y de cómo filmar un diálogo, preguntando, por ejemplo, en La Ciénaga, en su primera película, o en Zama, ¿era tan importante o incluso más todo lo que no se veía y se escuchaba que lo que estábamos viendo? Así como empieza a construir siempre el plano desde el sonido. Pero no es que yo lo que pienso que es un principio constructivo, que entre otras cosas construye la imagen. No es que desprecio la imagen, sino que es un comienzo constructivo. Y entonces, cuando uno construye desde el sonido, hay un montón de cosas en torno a lo visual que se modifican. Pero no es que yo desprecie. No decía que lo despreciaba, sí, pero que era que el sonido y la imagen, o sea... Son dos cosas que se complementan, no son dos cosas que pelean entre sí. Lo curioso es que nuestra cultura es tan extremadamente visual. Bueno, ahora voy a dar una charla en una escuela ¿cómo se llama? ESIP. Y la idea es hablar de algunas ideas acerca de por qué esta supremacía de lo visual, que es también una supremacía aparente de nosotros sobre el mundo y que tiene que ver mucho con una estructura de tiempo que se expresa muy claramente en las estructuras narrativas hegemónicas, donde el final es la gran cosa, que no te lo tienen que contar porque si no te arruinan la película y ese tipo de cosas. Esa narrativa tiene mucho que ver con lo visual, esa idea de que al final pasa algo. Bueno, cuando uno piensa desde el sonido, intenta escapar un poco, porque es muy difícil escapar un poco a esa visión hegemónica del mundo. Bien.
Bien, no sé si hay más preguntas. Creo que hemos rozado el apocalipsis ya. Lo próximo es... Y por lo tanto, si no hay más preguntas, pues muchas gracias, Lucrecia, Gracias. Liliana, y hasta las siguientes actividades.